Dios bendiga las damas. Dios bendiga más. Poderoso Dios. ¿Cuántos están acá? Gloria a su nombre, bendito sea Dios. Ya cuando pasa la alabanza, hermano, como que quedamos, bendito sea el Señor, baja el sueño, bendito sea Dios. Vamos a, bendito sea Dios. Antes, hermano, bendito sea el Señor, de darle la parte, bendito sea el Señor, para la palabra, bendito, quiero que hagamos una oración, hermano, bendito sea Dios, por todos los enfermos, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Ahí vamos a poner a nuestro hermano Ramón también, bendito sea, que está afectado de salud. Si tiene alguien, hermano, que está afectado de salud, póngale las manos del Señor. Bendito sea Dios, que Dios es grande. Bendito sea Dios, amén. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a estar orando también por esa vida. Bendito sea Dios, por el cuñado de nuestra hermana. Bendito sea Dios, que sea Dios, va, bendito sea el Señor, haciendo la obra en esa vida. Bendito sea el Señor. Yo sé que ya despertó de un estado, bendito sea el Señor, y Dios lo que empieza, hermano, poderoso Dios, no lo deja empezado, bendito sea Dios, algo va a hacer Dios con su vida, bendito sea Dios, y así es que vamos a estar orando también por esa vida, bendito sea el Señor. Vamos también a poner, bendito a la mamá, nuestra hermana Marlene también, bendito sea el Señor. Dios es grande, hermano, y misericordioso, bendito sea Dios, a Dios que vamos a orar para que sea Dios, va glorificándose en cada vida de ellos. Padre, amén. Poderoso el Señor también, bendito sea Dios. Todo el que tenga una petición, póngale al hermano del Señor, hermano. Bendito Dios, que mande a alguno de nosotros, lo va a escuchar el Señor. Poderoso Dios. Padre, venimos ante tu presencia, Señor amado, dándote la gracia, Señor, una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos ante ti, Señor, poniendo cada vida, cada alma, Padre Santo, Señor amado, que están enfermos, Padre bendito, Señor, que están en esos lugares, Padre Santo, Señor amado, postrados en una cama, Padre bendito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice, Padre amado, que tú llevaste todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Por eso es que hay un pueblo, Padre Santo, que clama, Padre bendito, Señor amado, que tú puedes sanar esa vida, Padre bendito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, todos aquellos, Padre Santo, que van a estar, Padre Santo, sido metidos por el quirófano, Señor, en este momento, están en tus manos, Padre Santo. Tú eres el doctor de doctores, el que sana, Padre Santo, el que opera eres tú, Padre. En ese es el que nosotros hemos confiado y seguiremos confiando, Padre Santo, Señor amado, porque no es lo primero que hace, Padre Santo, Señor amado, sino que ya lo has hecho, Padre bendito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre celestial, reconociendo, Padre, que solo tú eres grande y misericordioso, el único, Padre Santo, Señor, que puede traer esas vidas a tus pies nuevamente, Padre bendito, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor, poderoso Dios, y a su nombre. ¿Cuánto creen que Dios hace, hermanos, milagros? Bendito sea, hace sanidades, bendito sea Dios. Dios es grande, bendito sea Dios. Y la palabra dice, hermano, que llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario, bendito sea Dios. Por eso es, bendito sea Dios, que tenemos que orar con fe, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Ahora, bendito sea el Señor, puede sentarse. Dios sea bienvenido cada uno por nombre a la casa del Señor, bendito sea Dios. Sea bienvenido cada uno por nombre a la casa del Señor, poderoso Dios. Así es que, gloria a su nombre. Poderoso Dios, Dios bendiga también a los hermanos que se conectan, bendito sea el Señor, por la página de Facebook, bendito sea Dios, Dios los bendiga grandemente. Amigos y familia, bendito sea el Señor, Dios los bendiga grandemente, donde quiera que usted los esté sintonizando, Dios los bendiga y lo guarde también, bendito sea el Señor, porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, bendito sea Dios, de donde la iglesia, bendito sea el Señor, pasará momentos difíciles, bendito sea Dios, pero Dios dice, ha hecho promesas, hermano, que guardará a aquel hermano bendito que esté viviendo conforme su palabra, dice bendito. En sus manos los tendrá, bendito sea el Señor, en sus palmas, en el hueco de la mano dice que los va a tener, hermano, bendito sea el Señor. Así es que nosotros no tenemos que temer, bendito sea el Señor, a todo lo que quiera hacer el enemigo, porque Dios es más grande que él, bendito sea Dios. Así es que hay que estar siempre preparados, hermanos, porque no sabemos del día de mañana qué va a ser de nosotros, bendito sea Dios. Entonces este es el día que Dios hizo para que nosotros viniéramos a glorificar su santo y bendito nombre, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Así es que hasta aquí ha sido mi parte. Vamos a dejar a mi esposa, que ella es la que trae, bendito sea el estudio de esta noche, bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga y Dios lo guarde, bendito sea Dios. Aleluya, Dios le bendiga más.
Dios le bendiga. Amén, aleluya. Así, hermano, amén. Vamos a, por más que queramos abundar, va a salir temprano, no se puede, amén. Aleluya, pero el tiempo es de Dios, dice el hermano. Amén, así que hasta que raye el alba. Aleluya, bendito Dios. Así, hermano, vamos, amén, a póngase sobre de sus pies. Aleluya. Poderoso el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Nos quedamos, amén, la semana pasada en Corintios, Primera de Corintios 8. Poderoso Dios. 9. Aleluya. Nos quedamos en el 9, amén. Nos faltan 3. Así que, a ver con estos 3 cuánto tiempo nos estamos. Aleluya, amén. ¿Lo tiene? Amén. La palabra del Señor la leemos, amén, en primera carta de Corintios, a los Corintios 8, 9 en adelante, amén. La palabra del Señor, amén, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, de la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo del Señor decimos, amén. Dice así su palabra. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Aleluya, vamos a orar. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero de Dios. Es tu palabra, Señor, la que va a ser predicada en esta hora, Cristo bendito. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Dios de poder, guiándonos a toda verdad, Padre, a toda justicia. Abre nuestro entendimiento, revela esa palabra, Padre, que tú quieres, Señor. Padre, que hablemos así, usa cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, toda distracción, lo que quiera estorbar, Padre, para que esta palabra haga la obra a cada oyente, en el nombre de Jesús es quebrantado, atado todo espíritu de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra, Padre amado, hace el efecto y del fruto al 100%, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Bendito Dios, puede tomar su asiento, amén. Y no siente la alabanza, aleluya, poderoso Dios, porque le adoramos, amén, a un Dios que está vivo, aleluya, poderoso el Señor, amén. No seamos tropezaderos para nuestros hermanos, amén. Bendito Dios, hermano, hemos estado hablando, amén, los tres temas, 3 puntos, amén, que Pablo quiere dar a entender a la iglesia, amén, de Corinto, amén, que se está hablando referente a la comida sacrificada a los ídolos, pero también dice instrucción acerca de la libertad en Cristo, el amor, los ídolos, y, amén, y el hermano más débil. Tenemos, hermano, amén. Esta carta nos enseña a nosotros que nosotros tenemos libertad, amén. Pero esa libertad tenemos que caminarla con cuidado, primeramente en obediencia a Dios y cuidando que nuestro hermano que está débil en la fe, el hermano, amén, que está tierno en el Señor, que es bebé espiritual, que no tiene todavía el conocimiento, tenemos que cuidar para que ese hermano, amén, no caiga por nuestra falta o por nuestros errores, amén. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a caminar como Él quiere. Cuando Pablo, amén,
Les dijo a los creyentes maduros que debían evitar, amén, comer carne que había sido ofrecida a los ídolos en caso de que esto afectara o hiciera tropezar, amén, de conciencia, amén, a los hermanos de conciencia débil, amén, porque usted sabe cuando uno viene a los pies de Cristo, amén, uno pregunta, ¿es malo esto? ¿Es malo lo otro? Cuando alguien quiere, amén, servirle y agradarle al Señor, entonces pregunta, amén, entonces vemos cómo Pablo aconseja, amén, a los creyentes, porque estos creyentes, como hemos hablado, amén, no eran, amén, ignorantes, no es que no sabían la ley, hermano, eran hombres, amén, con mucho conocimiento, pero no tenían, amén, como Pablo, amén, que Pablo sabía mucha letra, pero no había tenido una, amén, experiencia con Dios. Entonces, cuando mucho hermano pasa que a veces tenemos muchos años de ser cristianos, pero al no tener una experiencia con Dios, somos tropezaderos para otras almas que quieren, amén, comenzar en este camino. Amén, voy a ir explicando, amén, no le voy a dar texto bíblico, sino que va usted a exponer, le voy a pasar el micrófono, así que si se duerme, tenga cuidado, tiene que poner atención, amén, para que usted pueda pues anotar ahí también qué le llamó la atención, alguna pregunta o también qué opina del tema, amén. Lo vamos a ir pasando conforme yo vaya exponiendo un versículo, ya voy pasándole y ahí pues expongo otro y vamos pasándole normalmente, pero a ver hasta dónde no le vamos a dar texto ni nada, amén, para pues, siempre hablando conforme dentro del tema, amén. Poderoso Dios, así hermano, mire ahí como dice en el 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo aquí le está explicando, amén, a la iglesia de los Corintios, pero si nosotros vemos en el 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos, seremos menos. O sea, ni come más, o sea, lo que Pablo estaba dando a entender aquí era que ya nosotros como cristianos, hermanos, nosotros como decíamos, podemos orar por la comida y mejor ni preguntar que de dónde vino, porque vaya, nosotros vamos a la tienda, a las mujeres y pues los varones muchas veces, y uno va y agarra, uno solo lee la etiqueta, la carne de qué es, agarra, uno no pregunta que de dónde la trajeron, de qué hicieron, a quién se lo sacrificaron. Entonces Pablo dice en otro texto, amén, que más adelante lo vamos a ver en los próximos estudios, que dice que mejor hay que comer sin preguntar qué fue lo que hicieron con esa comida, sino que orar, y la oración santifica, amén, los alimentos, bendito Dios. Entonces aquí mire, nosotros voy a irme, amén, un poco para abundar lo que es qué pasó, amén, con un hombre. Ahí vamos a ver en Apocalipsis, veamos en Apocalipsis 2:14, ahí Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que Dios le habla a la iglesia de Pérgamo? 2:14 de Apocalipsis, mire lo que le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán y que dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces le da ahí a entender, amén, a esta iglesia de Pérgamo, que ahí estaban esta gente, pero ¿qué fue lo que Balaán hizo? ¿Qué fue lo que Balac hicieron estos hombres? Balaán, hermano, era un profeta de Dios. El otro Balac era un rey. Pero Balaán, siendo un profeta, hermano, de Dios, mire, cuando yo leí por primera vez esa historia, a mí me sorprendió. Porque dicen los estudiosos, amén, que Balaán era un profeta de Dios, que en las visiones, hermano, no tenía que cerrar los ojos para verlas.
o quedarse orando y tener un éxtasis para verla. No, con los ojos abiertos miraba las visiones y Dios le hablaba. Pero vemos cuando este hombre en su corazón se empieza a llenar de avaricia, amén, todavía Dios le habla y este hombre no hace caso, sino que la avaricia le ganó. Primero dijo al rey que no, pero después, como el diablo sabe, amén, por dónde llegarle a cada uno, entonces abundó más las cosas que le llevaba de presentes. Si la primera vez le mandó un poco, esta vez le dobleteó el presente y entonces ahí se le fueron los ojos a él y su corazón era la avaricia. Entonces él vuelve y le pregunta a Dios que si iba, pero Dios le había dado una respuesta. ¿Por qué? Porque hermano, nosotros al Señor, si nosotros sabemos que en nosotros hay una área, tenemos una área débil, tenemos una área que puede ser ocasión para que nuestra alma se pierda o para que nuestro hermano también se pueda perder por causa de nosotros. Tenemos esa área, tiene usted que cuidarla más, tengo yo que cuidarla más, esa área para no caer en esa trampa del diablo, porque Balaán eso fue lo que hizo al final. ¿Qué fue lo que este hombre cuando le dijo a este Balac que maldijera al pueblo, pero ya no lo podía maldecir porque ya era bendito? Dios había bendecido a Israel. Entonces puso tropiezo, pero Dios le puso una sentencia a Balac. Entonces vemos que Balaán, cuando vio que era imposible, que cuando quería maldecirlo mejor lo bendecía con su boca, de su boca salía bendición. Entonces lo que él hace es esto: va y le dice al otro, mira, yo sé cómo puedes hacer caer el pueblo. Entonces viene y le da las instrucciones. Le dice, mira, preséntale a las mujeres más bonitas que tienen, porque él sabía que por ahí se iba a inclinar. ¿Por qué? Porque el pueblo venía de una, ¿cómo podemos decir? Idolatría, porque del pueblo de Egipto venían ellos donde era idólatra y como quiera se contaminaban ellos, porque ellos veían y trabajaban para los egipcios y como quiera se contaminaron. Entonces le dice él, Dios prohibió esto y esto, entonces por ahí éntrale. Entonces un profeta que debió de darle un consejo, amén, al pueblo, o callar el secreto que Dios le había dado para que cuidara sus hermanos, no, esto hizo el contrario. ¿Por qué? Porque se dejó vender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos ahí? Que hizo caer al pueblo en idolatría y lo hizo caer en fornicación. Fornicación también, hermano. O sea, ya nosotros ahora podemos caer, amén, en el pecado espiritual y en el pecado también físico, haciendo tropezar a nuestros hermanos. Amén. Entonces, vemos nosotros ahí en lo que le dice pero mira que esta libertad vuestra, dice, no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo está cuidando a los débiles, a los más débiles en la fe. Porque hermano, no todos crecemos al mismo tiempo. Hay diferentes, es como, vaya, cuando uno tiene muchos hijos, ¿verdad? Hay hijos que tienen más cuerpo, otros que son más altos, otros también en lo que es físicamente hablando y también otros, amén, en su estatura. Muchos son bien grandes, otros pequeños. Entonces en el Señor es igual. Muchos llegan a los caminos de Dios y tarda para que ellos puedan madurar, crecer y afirmarse. Pero hay otros que lo hacen luego, entonces hay que cuidar de estos. Amén. Que dice aquí a Pablo que cuidemos. Amén. ¿Quién es? Bueno, le voy a dejar a mi hermana para que ella exponga algo, a mi hermana Consuelo, para que ella explique algo de lo que entiende. A todos les voy a pasar los micrófonos, hermanos, porque todos tenemos el derecho de estudiar. Así que no diga que no, porque usted va a tener que hacerlo, porque si no, ¿cuándo va a aprender? Amén. Poderoso Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Así como estaba yo escuchando, ¿verdad?, lo que la hermana estaba explicando sobre los versículos aquí, primero de Corintios 8, 9, 10. Aquí Pablo les aconsejaba a las iglesias, ¿verdad?, a que que actuaran como gente madura, ¿verdad? Y que
supieran cómo tratar a los nuevos creyentes, ¿verdad? Porque algunas veces hay personas que son sensibles, que no todos podemos hablarles de la misma manera, aunque sabemos que los nuevos en el camino del Señor, lo primero que van a ir viendo, pues, los defectos de cada uno de nosotros, cual debemos de tener mucho cuidado, creo yo, ¿verdad? Porque dice, como dice aquí en Mateo 18, 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en el profundo del mar. ¿Cuál quiere decir aquí nuestro Señor, verdad? Que si cualquiera de nosotros que hiciera tropezar a cualquiera uno de esos pequeñitos, estábamos como quien diciendo, hundiéndonos también, pecando, porque tenemos que tener mucho cuidado. Dice que decía aquí como dice, estaba leyendo aquí lo que decía el escritor y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que dice que no sean orgullosos de su madurez, no hagan alarde de su libertad, actúen en amor para no causar que un hermano débil tropiece, cual le decía yo que pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo conversaba con una compañera de clase y me dio tristeza en mi corazón porque la mayoría de personas que nosotros le tratamos de hablar al Señor, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero ella es apartada del Señor. Y yo le dije que cuál era el motivo que le había permitido, porque yo le digo, yo lo que yo siento por el Señor, no creo que hay nada más que a mí me lo aparte. Y me estaba como comentando, ¿verdad? Y a veces tenemos mucho que ver las iglesias, los miembros, en la forma de uno comportarse. Hay veces que hay motivos que las apartan, hay veces pues ya por inmadurez de uno que tantito ya se resienten, cual a veces no está correcto, porque si el Señor soportó tantas cosas, ¿por qué nosotros no soportarla, verdad? Pero por eso es que dice aquí que debemos de tener cuidado con ese tipo de gente que son sensibles, ¿verdad? Y la mayoría de personas que yo he escuchado que se han apartado del Señor por el comportamiento de los miembros, de los líderes, cual sí tiene que haber reglas porque tenemos que respetar, porque dice que el Señor puso a nuestro pastor para nosotros obedecer, pero también según la palabra del Señor, porque no vamos a obedecer algo que no está basado en la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Hasta aquí mi parte. Aleluya, Dios bendiga a la hermana. Poderoso Dios, usted solo agarre el micrófono que Dios va a llenar su boca, amén. Así que tiene que perder el miedo para que usted le toque predicar allá afuera, se prenda predicando allá con un micrófono, y aunque lo zumben con la bocina, hermano, usted no se va a ir para atrás, amén. Necesitamos crecer, amén, botar ese miedo, porque, amén, el Señor necesita soldados en este ejército, amén. Bendito Dios. Y dice, amén, ¿quién es la persona, amén, o el cristiano débil en la fe? ¿O quién es el más fuerte? Mira, hermano, todos pasamos procesos en este camino. Lo que nosotros tenemos que hacer en este camino es, amén, enseñar primeramente a los nuevos cristianos, los pastores y los líderes. Cuando a usted lo ponen de líder, cuando a mí me ponen de líder, es porque nosotros vamos a tratar con un pueblo, a tratar con el más pequeño, vamos a tratar con el más grande. Por eso, porque el pastor no puede estar tratando con toda la iglesia, ¿verdad? Porque hay maduros, hay nuevecitos, hay bebés espirituales. Entonces, cuando a alguien lo ponen de líder, es porque el trabajo es que usted va a reunirse con los hermanos, va a reunirse con las hermanas, pero no para chismosear ni para hablar del hermano, sino para preguntarle, hermano, cómo ha estado, cómo usted va en la iglesia, y todos opinar, pero llevar la palabra de Dios.
Entonces, y también tiene que pasar el reporte también al pastor. ¿Qué es lo que ha trabajado? ¿Qué es lo que ha hecho? No crea que si nos ponen de líder nomás es para estar de nombre. No, aquí hay trabajo que hacer. Entonces el problema es que cuando el pueblo, hermano, no quiere trabajar y la carga toda de los pastores, entonces bien difícil, amén, porque cada pequeño que va aceptando al Señor, pues necesita, amén, un seguimiento. Necesita, amén, que le enseñen estas cosas, que en el camino del Señor hay trigo y hay cizaña, y que van a pasar cosas, hermano, que a veces hasta uno de viejo no quiere soportarla, no quiere sufrir el vituperio, pero nos toca. Entonces, cuando a un nuevo ve cosas que no, como que no le agradan a él, entonces como al ser usted líder, él va a tener esa cercanía con usted y va a acercarse y le va a hablar y le va a decir, mira esto y esto, ¿por qué está pasando? O yo veo esto no me gusta. Entonces ya usted como líder, ya yo como líder vamos a poder acercarnos a la persona y hablar con la persona referente al tema, pero por la palabra de Dios. Entonces así los pequeñitos van a ir creciendo. Pero ¿qué nos ha tocado a muchos? Creo que la mayoría que estamos aquí no nos ha tocado así. Nos tocó que aprender a golpe, hermano, nos tocó que aprender, amén, pero Dios quiso eso para que nosotros ahora podamos tener misericordia, amén, y enseñarle a los demás, amén, a que en el camino del Señor hay que sufrir porque hay un enemigo y el enemigo no se le va a presentar, el diablo no se le va a presentar como diablo, va a tener que usar a un ser humano como usted y como yo. ¿Por qué? Porque ellos son espíritus, tienen que usar a un ser humano y usted va a pensar, o yo voy a pensar que es el hermano, pero no, porque el diablo son estrategias que tiene para él, amén, hacer que aquel pequeño tropiece, porque ese es el trabajo del enemigo. Entonces, el que es débil en la fe también tiene mucho que ver en la búsqueda. Tiene mucho que ver en la búsqueda, hermano. Cuando nosotros, amén, buscamos al Señor, ¿cómo es posible, hermano, que si nosotros oramos, nosotros leemos la Biblia, Dios no nos va a consolar en los momentos difíciles? Dios no nos va a hablar a nosotros, no nos va a hacer entender, porque mire que cuando uno comienza en el camino, fíjate que uno como no tiene mucha experiencia, ni a veces tiene uno a dónde ir a pedir un consejo, uno se pone a leer la palabra y la misma palabra a uno le habla. Que usted termina, hermano, pero lo toca el poder de Dios usted leyendo la palabra, porque ahí usted consigue la respuesta que está buscando. Entonces se va usted apegando a la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la que encontramos nosotros ahí. Luego va usted abundando en la oración, luego usted va abundando en el ayuno. Entonces usted va entrando a una relación con Dios y usted muchas veces o yo sin saber vamos creciendo ahí. Cuando Dios permite que venga el enemigo ya para darnos una sacudida, ya está usted fortalecido. Pero si nunca empezamos a dar estos primeros pasos, hermano, olvídese que usted de cualquier cosa, usted va a estar desanimado. De cualquier cosa, usted ya no va a querer ni buscar a Dios. Amén. Entonces tenemos nosotros, amén, que esforzarnos, amén, para ser cristianos, amén, fuertes en la fe, a no ser débiles, sino poder ayudar a los demás, amén, a que forme Dios en nosotros un carácter, amén, de guerreros como Él quiere, amén. Dice el 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, dice, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Voy a dejar a mi hermana Conchita que ella explique lo que ella entiende, amén. Y de ahí que le pase a mi hermano Benjamín. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pues lo que yo entiendo en este versículo 10, hermano, que si nosotros así como nosotros que ya estamos viejos en el evangelio, y si los nuevos nos miran, ¿verdad?, participando de lo que dice aquí, ¿verdad?, de la mesa de los ídolos, dice, y entonces será nuestra conciencia, ¿verdad?, porque nosotros estamos dando un mal ejemplo a los débiles, a los nuevos o a los débiles, como sea, ¿verdad?, porque a veces nosotros, pero no entiendo que no solo de esos,
habla este versículo, ¿verdad? En todo, porque si nosotros, un cristiano nuevo, si nos ve haciendo cosas malas, ¿verdad? Afuera del orden, afuera de la voluntad de Dios, entonces, bueno, dice, si lo hace ella o él, ¿verdad? ¿Y por qué yo no? Ahí como quien dice, ¿verdad? Yo voy a hacer lo mismo que hacen, porque yo veo que si lo hacen es porque no es pecado. Ese es el pensar la persona que no tiene entendimiento, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar con mucho cuidado, tenemos que ser un buen ejemplo para los demás, donde quiera, en el trabajo, en la calle, porque como dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros somos luz del mundo. Entonces, eso es lo que entiendo este versículo, ¿verdad? Que tenemos que vivir el evangelio, tenemos que dar buenos ejemplos, no malos ejemplos, por lo menos como decía la hermana, ¿verdad? Que si alguien nos llama porque eso sí, me pasa mucho a mí, que a mí me llaman y a veces por contarme cosas, yo les digo, bueno, yo les hablo no como antes que yo les daba la corriente, ¿verdad? No, yo les hablo, les digo, yo les doy un consejo, haga tal cosa, no le ponga importancia a todo eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque si nosotros nos unimos con esa persona, terminan criticándolo una, ellos dicen que van buscan de Dios o son cristianos, pero de Dios no tienen nada. Eso es lo primero, que lo primero criticar es el evangelio, y el evangelio no tiene culpa que esté en boca de la gente, ¿verdad? Por culpa de nosotros. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Bueno, pues aquí vemos que dice el Primera de Corintios capítulo 8, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Vemos que todo este capítulo está basado siempre en la comedera, ¿verdad? Porque Pablo así lo puso. Vemos que nosotros sabemos como cristianos que tenemos que orar para comer. A nosotros ya no nos importa que de dónde viene tal cosa, de dónde viene tal comida, porque nosotros sabemos que todo lo que se va a un matadero ya sea de carne, de cerdo y todo eso, pues va a ser sacrificado. Y nosotros eso ya no lo pasamos. Pero el cuidado que debemos de tener es cómo lo hablamos y con quién lo hablamos. Porque nosotros lo podemos agarrar de chiste entre nosotros mismos, como los cristianos y ya maduros. Pero yo me he dado cuenta que si usted se le pone a decir a una persona nueva, la persona rápido o lo tacha de religioso o lo tacha de fornicador, porque también llega esa palabra a la idolatría de los ídolos que fornicamos. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca de esto? Que nosotros no tenemos que hacer pecar al nuevo, al que está empezando. Pero hay veces uno cae en la gracia de pecar con los que ya son adultos, ya son grandes. Vemos que ahora en estos tiempos critica más el que sabe que el que no sabe. Habla más el que conoce que el que no conoce. A lo menos yo me cuido mucho porque yo siempre ando acompañado de personas que no conocen de la palabra y rápido, si usted hace un mal ejemplo o si dice usted una mala palabra, eres cristiano y así hablas, mira lo que estás haciendo, y rápido. Y hay veces el que no conoce da la razón, dice, no, pues es que sabe que todos pecamos y se salen las palabras. Pero el que ya conoce a Cristo, olvídese, lo entierra, lo levanta, lo resucita y lo pone como que en verdad.
O sea, uno no les puede decir ni perdón, ni I'm sorry, porque definitivamente. Pero el Señor nos ha llamado a libertad. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice que el Señor nos sacó de donde éramos nosotros para ser libres. Porque el Señor dice, oye pueblo mío, yo te he sacado de la cárcel, te he sacado del pueblo donde tú eras esclavo, ahora eres libre. ¿Por qué tú quieres volver a lo mismo? Nosotros debemos de tener ese cuidado. Ahora, en estos tiempos, nosotros debemos de tener cuidado porque, como decía la hermana Conchita, ya todo el mundo ya no critica a los hermanos. Ahora critica a la iglesia y critican a Dios. Porque yo no sé, vamos a ver si me acuerdo, lo encuentro. En Romanos 14. Romanos 14, en el 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ese es con los nuevecitos. En el 13 dice, así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En el 15 dice, pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Vemos que Pablo lo dice también. Y vemos que Pablo no se equivoca, porque Pablo escribe cartas y vemos que Pablo es el primero que está siendo juzgado. Nosotros lo hemos visto hace dos capítulos atrás, en el 6, que él fue juzgado por la comida, fue juzgado por lo que hacía, y no era juzgado por el mundo, eran los de la iglesia. Ahora, nosotros vemos que la gente se va ya de una iglesia con 4 o 5 años de conocimiento. Y Pablo mismo dice que los que estaban aquí no eran de aquí, eran del mundo. Por eso es que regresaron a sus mismas costumbres. Y nosotros podemos ver y podemos enseñarle a los nuevos o a la gente que viene, porque a veces nosotros también, si no actuamos con religiosismo, actuamos con hipocresía. Debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto, cómo tratar a un hermano y tampoco ponernos en contienda, porque a veces uno se molesta. Mire, yo estaba en la Londres el domingo y un hermano estaba el hermano evangelizando a una mujer que traía pantalón. Y el hermano le dijo, mire, nosotros somos sana doctrina. Dice, ¿y sabe qué? Dice que eso no es permitido en una iglesia. Ahora, si la estaba evangelizando, no se tenía que meter con su vestimenta, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que obra. Y la señora lo que hizo, empezó a gritar, ahí mismo en la Londres, y todos se pusieron. Y ya él cuando vino le digo, y me dice a mí, dice, dice, mira, esa señora es así, así. Y ya dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Pero mire, le quiero decir que usted qué consejo me da. Le digo, lo que hiciste está mal. En primera le digo. En segunda, la señora te preguntó el nombre de tu pastor para dar queja. Le digo, ¿y tú qué le dijiste? Que tú no conoces a tu pastor. Entonces, ¿quién te anda enseñando a ti esas doctrinas? Dice, no, es que mi pastor nada más lo veo los domingos, dice, pero no saluda a nadie y se va. Le digo, entonces eso está mal. Le digo, está mal porque si tú no conoces a tu pastor y la señora quiere hablar con tu pastor, le digo, puede ser que tu pastor la convenza. Le digo, porque tú no tuviste el éxito. Pero si tú no conoces ni a tu pastor, ¿quién te está guiando? ¿Quién está en el rebaño? Es una hermana que también apenas está empezando, dice, pero que tampoco conoce al pastor. Dice, ya llevo 1 año en la iglesia, pero no podemos hablar con él. O sea, yo como le decía a él, mira, en primera, si esa señora es católica, porque ella dijo, yo soy católica, dice, y a mí no me gusta que se metan conmigo ni con mi vestimenta. Le digo, lo que tú tenías que hacer
era decirle, ¿sabe qué? Discúlpeme, perdóneme, pero lo que vengo a hablarle es de la palabra. Pero agarraron contienda y la señora ni terminó de lavar, ni metió la ropa y se fue. O sea, uno en ese aspecto agarró contienda y dejó mal el nombre de Cristo. Porque quizás si alguien más le vuelve a hablar a la señora, le va a decir, ¿sabes qué? Si ustedes son religiosos, ustedes se meten con la vestimenta. Y eso es lo que Pablo en esto estaba teniendo cuidado, Pablo, de que ni la comida, ni la bebida, ni la vestimenta, ni nada de esto nosotros hiciéramos caer a un débil. Porque ya no nosotros ya estamos hablando ya no estamos hablando mal de las cosas que le decimos, estamos hablando mal de Cristo. Y esto lo dice Pablo también en Gálatas, creo que Gálatas 5:13 por ahí, donde dice que ya nosotros estamos haciendo caer el nombre de Cristo, no estamos haciendo caer a un pequeñito. Porque hay veces se levanta más rápido el que no conoce que el que ya conoce. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en todo esto, porque lo que estamos viendo aquí, todo esto es del alimento, de lo que es malo, de la debilidad. La palabra tropezar no solamente significa de que le meta el pie a alguien y se caiga. La palabra tropezar significa muchas cosas en el cristianismo, y nosotros debemos de tener cuidado, porque la palabra tropezar también significa hacer mal las obras delante de Cristo. No nada más es porque quieramos hacer caer al prójimo. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Dios le bendiga más. Por eso la palabra del Señor, ahí el hermano estaba leyendo en Romanos 15:1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros ya como adultos espirituales que tenemos ya palabra de Dios, todos estos requisitos, porque yo le voy a decir algo, hermano, el Señor empieza a cambiar a la persona de dentro para afuera. No es de afuera para adentro, es de dentro. Trata primero con el corazón de uno, de dentro para afuera. Por eso la palabra del Señor dice que por su fruto se va a conocer el verdadero Hijo de Dios. Entonces, cuando una persona ya tiene mucho tiempo en el Evangelio, anda caminando desordenadamente, desgraciadamente, no ha tenido de verdad un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque mire, yo le voy a decir que el Señor es tan delicado, hermano. Se lo digo no por los demás, lo digo por mí, porque Dios, a mí nadie me enseñó. A mí el Señor me enseñó qué cosas a Él no le agradaban y qué no le agradaban. Y me sigue enseñando. Porque mire, todo lo que va a ser causa de tropezadero para otro, Dios a uno se lo quita. Aunque a veces pueda decir alguien qué religiosidad o qué exageración, no, lo que pasa es que Dios sabe que una alma puede caer por aquello, vaya, por ejemplo, mire, yo con mis uñas, algo tan sencillo, hermano, que mis uñas yo no me las puedo dejar crecer, porque es que a mí Dios hasta en esas cosas Él ha tratado conmigo. Y algo tan insignificante que puede uno pensar que no. Y a veces a mí que ni tiempo me da de cortarme las uñas, hermano, mucho menos dirá ya que Entonces, son cosas tan sencillas, hermano. No digamos ya algún punto salvífico, que ya es como uno vea causar, como decía el hermano, hay muchas formas de uno hacer tropezar a alguien. A veces los comentarios, a veces como nosotros estamos, a veces entre hermanos, mire, algo tan que uno como hermano tiene que tener mucho cuidado si hay personas nuevas ahí, porque a veces hay cosas que se comentan, algunas cosas que pasan en la iglesia, se comentan y nosotros hasta para eso tenemos que tener cuidado. Mire, a mí las cosas que pasaban en la iglesia, cuando mi esposo él no era cristiano, mi esposo no sabía qué pasaba en la iglesia. A mí estaba siempre, teníamos reuniones y de qué se habló, no, hay algún tema y lo mínimo, pero ningún problema. Pero él a veces decía, no, pero es que yo veo eso, yo veo lo otro, y hasta que un día yo me le enojé, porque pues el pastor empezó a hablar en lenguas y pasaron muchas cosas ese culto que como que el enemigo como para acabarlo y entonces yo me enojé, yo le dije a él, mire, si usted no sabe algo, usted sabe, le dije yo, que si usted está hablando algo, pues él no era cristiano. Si él está hablando en lenguas, si usted no sabe que si es de Dios o es de los demonios, pues hay que quedarse callado, porque yo no puedo decir. Yo puedo tener un sentir, pero yo no puedo abrir mi boca, y si es Dios, yo peco contra el Espíritu Santo. Y si son los demonios, pues mejor me quedo
así, que Dios juzgue. Entonces, cosas, hermano, tan sencillas que uno pueden causar problemas para que incluso nuestra familia pueda venir a los pies de Cristo. Entonces son cosas tan insignificantes muchas veces, pero sí, vaya, mire por ejemplo, ¿qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Mire que la iglesia primitiva ahí adelante en Corintios, dice en Corintios 11, ¿qué es lo que hacían ellos? Hacían pecar a los hermanos, ¿en qué manera? Cuando iban a participar de la Santa Cena, porque no se hacía como lo hacemos nosotros ahora, que el pedacito de pan y eso, no, sino que era que hacían un banquete. Eso hacían ellos, pero ¿qué pasaba con el que no tenía para llevar el banquete? Entonces Pablo se molesta y le dice, ustedes hacen pecar a los hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes hacen su gran banquete, se hartan de comida, pero ¿y qué del que no puede comer, no puede llevar? Coman en sus casas para que no hagan tropezar al hermanito. Entonces son cosas, hermano, que causan problemas. Pues mire, aquí sí que le digo que hay que pedirle a Dios la sabiduría hasta para nosotros hablar. ¿Por qué? Porque cuando alguien no es cristiano y Dios tiene un plan para esa vida, mire hermano, que hasta lo más insignificante, ellos van viendo cada cosa de uno. Yo me cuidaba de mi esposo, le digo, hasta de todo, porque él quería ver un lugar donde tacharme a mí. ¿Para qué? Para juzgarme, pero no era él, sino pues el enemigo tratando la forma, pero ¿qué? También era una enseñanza que Dios me estaba dando a mí. ¿Por qué? Porque siempre el carácter mío, hermano, siempre fue así un carácter bien fuerte, como me crié entre varones, pero pues Dios así me hizo. Pero ¿qué? Dios quiere a uno formarle el carácter. Porque también Dios no quiere gente cobarde en este camino. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo conmigo? Que yo aprendiera, hermano, a tener dominio. Aunque le digo que cuando a uno, hermano, puede esta carne estar sujetada, cuando uno está en la presencia y en la búsqueda de Dios, en la meditación de la palabra. Pero si uno se descuida un poquito, usted no ayuna, usted no ora, no lee la palabra de Dios, hermano, mire que bien facilito, alguien le dice algo y usted sale por allá. Porque yo, hermano, yo sí, porque me conozco y son cosas que son como señas que a mí que yo puedo calcar cuando ya como que a mí con algo sencillo me molesto. Digo yo, no, yo estoy falta. Todavía yo necesito entrar al fuego porque me estoy enfriando. ¿Por qué? Porque, hermano, solamente Dios es que a uno en su espíritu, a uno puede ponerlo a uno bien quieto. Entonces, cuando nosotros es necesario, hermano, que nos examinemos cada día, creciendo, pero también viéndonos esas áreas. ¿Por qué? Porque vamos, hermano, a darle cuentas a Dios y no crea, uno comete faltas, uno comete errores pero algo que sí, hermano, que cuando uno cae en una falta de esas así, uno hay que agarrar eso, mire, no vuelvo a caer por esta vez tropecé en esa área, pero otra vez no vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo día con día y a veces, hermano, es bien difícil cuando uno ya ha crecido en el Señor y a veces como que ya la gente uno piensa que la gente ya creció también, pero se encuentra uno que no. Y entonces son áreas bien difíciles porque uno a veces con las mismas palabras uno daña a la gente. O a veces con la forma de hablar uno daña a la gente. Entonces, hermano, todo eso tiene mucho que ver, amén. Y por eso Pablo aquí dice, referente a la idolatría, porque si alguno dice, te ve a ti que tienes conocimiento. O sea, la cosa no es, sino que tener el conocimiento, no, dice, el conocimiento sentado a la mesa. Aquí en el lugar dice de los ídolos, pero ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros estamos en lugares que no nos pertenece estar, hermano. Nosotros vamos a lugares a veces que no nos corresponde ir. Entonces alguien allá nos mira a nosotros. Hay muchas veces, hermano, bueno, yo casi nunca participo en las fiestas que tiene una hermana que tengo, porque ya a uno le incomoda. Y a veces yo voy y le digo que yo voy a llego hasta que termine el culto o llego temprano. ¿Por qué? Porque ya a uno le incomoda. Le digo, no es que uno no quiere compartir, sino que ya a uno le incomoda la música y el ambiente, a uno ya le incomoda porque ya no es el ambiente de uno. Pero entonces uno, para no hacerlos pecar a ellos, pues entonces yo le digo, miren, ustedes ya saben, yo tengo que ir a la iglesia. Y yo voy a compartir con ustedes bien cuando termine el culto o vengo mañana y compartimos.
¿Por qué? Porque es que le digo yo, a mí ya no es mi ambiente. Ya yo tengo que cuidarme porque ¿qué tal por andar metida donde no debo de estar metida? El enemigo no duerme. Le digo, yo no estoy débil en la fe. Es bien fácil, entonces le digo, no, porque puede ser un lazo del enemigo que me puede atrapar. Le digo, no, yo no puedo estar ahí, yo me consiento, así que, entonces son cosas que uno hay que explicarle a la familia, porque a veces la familia no quiere buscar de Dios porque dice, que esos son los metidos en la iglesia. No, hay que hacerles entender a ellos, hay que hacerles entender, ¿sabe por qué? Porque el fruto que nosotros tenemos va a ir haciéndolos entender a ellos que el Dios que nosotros le adoramos es real. Entonces ese fruto que nosotros vamos dando, pero qué cambio, pero ahora cómo se comporta, ahora hasta su forma de hablar, ahora cómo se conduce. Más cuando un hermano ha sido, de verdad que del basurero lo sacaron, es un cambio y Dios como que se glorifica ahí en la vida de uno a favor de aquella alma que no conoce de Dios. Amén, entonces vamos a dejar ahí al pastor, amén, para que él entre en el 11 y ahí algún comentario de lo que vamos estudiando atrás. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Aquí estamos, hermano, bendito sea Dios. El apóstol Pablo, aquí está hablando con los corintios, bendito sea el Señor, con los que tienen conocimiento de la palabra del Señor, de los que fueron libertados. Entonces, bendito sea el Señor, Él lo que les quiere hacer entender, bendito sea el Señor, desde el 9, les voy a leer desde el 9. Dice, pero mirad que esta libertad en vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque somos libres, bendito sea el Señor, pero ya porque somos libres no podemos hacer, bendito, lo que nosotros queramos, bendito sea el Señor, porque como dice dice que los corintios, bendito sea el Señor, no les importaba comer cosas sacrificadas, bendito sea el Señor, les daba igual, bendito sea el Señor, pero ellos sabían claramente, bendito sea el Señor, que ellos lo hacían, oraban por la comida y no pasaba nada, bendito sea el Señor, pero el problema no es ese, el problema era, bendito sea el Señor, porque a veces, hermano, hay cristianos que buscan el pretexto como la tacha de cualquiera para bien salirse del evangelio o para criticar, porque primera de Pedro 2:16 lo habla, lo vamos a buscar, bendito sea Dios, primeramente lo voy a buscar acá para... Dice, primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, dice, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mire, muchos agarran la libertad como pretexto, bendito sea, para hacer lo malo, porque algo que he visto yo, bendito sea Dios, que en mi lugar hay mucha idolatría, le puedo decir en mi comunidad, bendito sea el Señor, hay mucha idolatría, bendito sea Dios, hay varias velorios, le dijimos nosotros, de tantos santos, bendito, hay como unos 5 o 6 santos, o si no hay más, bendito, si no me equivoco, creo que hay más, y cada quien tiene su día, bendito. El problema es que hay cristianos también, que ahí están metidos, eso digo yo, bendito sea Dios, pero debería que ver qué clase de cristiano es, le digo, porque me hacen la pregunta a mí, yo a veces no hay que contestarla, digo, pero depende de qué cristiano sea, pero la palabra me manda a mí, bendito sea, apartarme de todo lo que me contamine, de todo lo que es idolatría, pero ellos caminan bien contentos ahí, comen y todo, hasta toman también, después de, imagínense qué clase de cristiano. Dice el 11, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. ¿Ah? Hermano, bendito sea el Señor. Esto es algo bien, bien grave. Porque si esta persona, si este hermano, bendito, débil en la fe, bendito, se pierde por mi conocimiento, por lo que yo sé, bendito, porque a veces, hermanos, de que como sabemos tanto, como que lo queremos, bendito sea el Señor, como que poner en alto, bendito sea, lo que tanto sabemos, bendito Dios, pero estamos haciendo pecar al hermano. Estamos haciendo caer el hermano o apartarse del Señor, porque dice aquí, como dice el 11, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Es un hermano que está entrando, está empezando, hermano, a conocer de Dios, a conocer de la palabra, y nosotros como adultos en el evangelio, bendito sea, andamos con estas cosas. Por eso es que el evangelio, hermano, en estos tiempos es blasfemado a veces, bendito sea el Señor. No solo por comida, hay muchas diferencias, hermano, de idolatría. Bendito, hay mucha idolatría, hermano, bendito, no solo de comida, bendito, pero aquí habla de lo que es la comida a los ídolos, bendito sea Dios.
Pero si hablamos de idolatría, hermano, hay bastantísimos cristianos, hermanos, que son idólatras, no solo, bendito sea el Señor, sacrificado a comida, bendito, sino también a gente, hermano, humana, bendito sea el Señor. Hay gente, bendito sea Dios, que tienen en el corazón bien metido a la humanidad, bendito sea Dios, porque me voy a salir un poquito del tema acá, bendito sea Dios, pero hay personas también, hermano, bendito, que le voy a decir algo, que bendito sea Dios, tienen idolatría, tienen ídolos. ¿Ah? Hay cristianos, hermanos, que tienen sus ídolos cantantes allá afuera. ¿Ah? Poderoso Dios, hay gente que se va, hermano, allá, bendito sea el Señor, a los escenarios de ídolos, que son sus ídolos cantantes, cristianos. Entonces podemos ver acá, bendito sea el Señor, que no solo de comida. Nosotros con conocimiento de la palabra tenemos que apartarlo de todo esto, hermano, que vaya a hacer caer al hermano. Apartarlo de todo, que no vaya el hermano a caer por su causa, por mi causa, que yo no sea tropiezo de nadie. En cualquier debilidad que lo pueda agarrar a él, hermano, nosotros tenemos que ser, como decía el hermano, ejemplos o espejos para ellos también, bendito sea Dios, porque si la gente, hermano, como decía mi esposa, yo sí, es cierto lo que ella dice, y siempre estaba buscando la forma, bendito sea el Señor, de ver una tacha, una falla, bendito sea el Señor, porque a veces yo decía, pero ¿por qué esto así? Las cosas no son así, pero yo no sabía nada de Dios. Buscaba la forma de cómo, hasta que un día, bendito sea el Señor, me fijé en ella, bendito sea el Señor, porque en la pintura, ella alababa al Señor, pero las pinturitas no se las quitaba. ¿Ah? Es bien fácil alabar al Señor, bendito sea Dios, me hablaba del Señor, pero dije yo, aquí sí la agarré. ¿Ah? Entonces podemos ver nosotros que no solo, bendito sea Dios, la tacha del cristiano, hermano, bendito sea, la va a ver, bendito, cualquiera en usted. Aún como pretexto lo van a poner nada más, bendito sea el Señor, porque yo andaba buscando un pretexto para que no me dejara de molestar para ir a la iglesia. Ya el de aquí me la quito de no me esté fastidiando para ir a la iglesia, bendito sea Dios. Y fue algo, bendito sea el Señor, que pudo entenderlo, el mismo diablo me usó para que ella abriera los ojos. ¿Ah? Porque bendito sea el Señor, empezó a rodearme de la pintura, bendito. No, le digo, no, bendito sea, aquí no hay ni una diferencia del mundo con usted. Bendito, entonces, más bien las saqué de ahí de donde estaba. Bendito sea. ¿Por qué? Porque el diablo lo usa a uno, bendito sea el Señor, y a veces lo usa para bien, hermano. Y dice acá, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Mire, ¿quién murió por él? Cristo. Y por mí se vaya a perder esa. ¿Usted cree, hermano, que yo no voy a tener, bendito sea, qué es lo que me espera a mí? Si por causa mía, bendito sea, el hermano se ha ido de la iglesia, o se ha apartado, bendito, por yo no querer, por el conocimiento mío, a veces que mucho conocimiento entorpece, hermano. Hace pecar a los hermanos. Por eso es que nosotros hasta con palabras, hermano, tenemos que meditar cómo le hablamos al hermano, bendito sea el Señor, que viene, bendito sea, al conocimiento. Si usted no puede contestarle una pregunta, no se la conteste mejor, bendito sea. Mejor quédese así, como decía el hermano, bendito sea el Señor, al irse a predicar el evangelio, a exhortar a alguien que camina con pantalón, que tengo que yo andar exhortando si yo no sé, bendito sea el Señor, si es cristiano o no es cristiano. ¿Ah? Primeramente, bendito sea el Señor, tengo que hacerle entender, bendito, el conocimiento del Señor, hacerla que llegue, bendito sea, conforme la palabra que va agarrando la persona, ella va entendiendo, bendito sea el Señor, poderoso Dios, sin necesidad de que le digan, sin necesidad que nosotros le digamos, por la palabra ella va a entender, bendito sea el Señor, qué es lo que tiene que soltar. Por eso dice acá, por el conocimiento tuyo, no dice del hermano, sino el tuyo o el mío. ¿Ah? Ahí es porque nosotros, hermanos, en verdad, conocedores de la palabra, ya hay conocimiento. Y si nosotros hacemos caer un hermano por cualquier falta de nosotros, tenemos que tener cuidado, arrepentirlo, bendito sea, y a ver cómo orar por esa vida para que regrese nuevamente, bendito sea el Señor, porque ese es un peligro, hermano, para nuestra salvación, y no digamos para de él, bendito sea el Señor. Dice, el 10 quiero tocar un poquito, porque si alguno si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mire, porque se ve como, no se ve bien, creo.
para mí no se ve bien, bendito sea el Señor, que alguien esté sentado a la mesa y ese es pastor, dice. Y ese es líder de tal iglesia, bendito sea. Pero allá está comiendo, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Tal vez la persona, hermano, bendito sea, a veces los del mundo hacen eso, lo hacen entender. Mira, ese es cristiano, mira dónde está. Es una vergüenza, hermano. Es vergonzoso, bendito sea el Señor. Tal vez, hermano, uno, bendito sea el Señor, lo haga, bendito sea, tal vez por agradar al familiar que lo invitó, bendito, o por quedar bien con la familia para ver si viene a los pies de Cristo, bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, hermano. Mejor que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, bendito sea Dios. Y eso es lo que pasa a veces, que hacemos caer a los hermanos en esa forma, bendito sea el Señor. Así es que aquí la voy a dejar. Dios me lo bendiga. Nuestra hermana prosigue. Amén. Dios bendiga al pastor. Dios le bendiga más. Dice en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente nosotros ya no estamos viendo, ¿verdad?, la idolatría, porque sabemos que son de la iglesia y todo eso, sino que ahora en los mismos altares del Señor, nosotros estamos viendo cuánta cosa en los altares, amén, gente que están con pecados ocultos. Hermano, nos ha tocado en este tiempo tan malo ver esas cosas. Gente en pecado y ya no tienen temor de Dios. ¿Qué es lo que dicen? No, yo me arrepiento y le pido perdón a Dios y me subo y sigo igual, predicando. Pero ya su conciencia se ha cauterizado porque ya están practicando prácticamente el pecado. Están, como dice, si peca una vez, pero ¿qué le dijo el Señor? No lo vuelvan a hacer. Entonces ahora nosotros vemos por qué las iglesias se han corrompido. No, muchas iglesias comenzaron bien, pero ¿por qué se han corrompido ahora? Porque de a pasito los pastores fueron, hermanos, doblegándose y dejaron entrar una cosa, dejaron entrar al otro. Y ya mire, hermano, cuando ya nuestros hijos crecen, porque cuando nuestros hijos son pequeños, es bonito predicar uno, pero cuando nuestros hijos ya son grandes y que usted dice no vaya por ahí o no se vista así, no se peine así, y a ellos no quieren. Mire, hermano, ahí sí que le digo que mejor hay que pelar rodillas porque son jóvenes, amén, y que ellos... Hay que orarle para que Dios tenga de verdad un encuentro con ellos. ¿Por qué dice? Porque mire cómo dice ahí en Lucas 12:47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad y se han corrompido. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vemos, hermano, cuánta cosa, cuánto paganismo, cuánta maldad en los altares, hermano, que uno ya a veces, hasta uno a veces ni cree. Le cuesta a uno creer que de verdad, ahí sí como dicen, Señor, hazme sentir a ver si eres tú o es el otro. ¿Por qué, hermano? Porque ya la gente ya se mueve solamente por apariencia. Hay tanta hipocresía, hay tanta cosa, hermano, que ya a mucha, le digo, aunque la gente sea grande en el evangelio, pero nos ha tocado así, pero mire, eso nos tiene que ser motivo de nosotros irnos al mundo, porque esa no es la solución. Porque ¿qué es lo que pasa con el débil? Dice, no, que para ser como ese yo mejor me voy para el mundo. No, no es un motivo. Porque vamos a pasar procesos en este camino. Entonces, mire, si usted ve que ya el pastor no está haciendo como dice la palabra de Dios, pues hay que huir del lugar. Hay que alejarse de ahí. ¿Por qué? Nosotros estamos peleando una salvación. Estamos peleando, amén, esa salvación que el Señor dice que la cuidemos con temor y temblor. Y al ser seres humanos, hermano, y pecar por ver a aquella persona que está ya mal delante de Dios, ha cometido falta, y nosotros ya nos vamos a sentir ahí incómodos de la manera que si depende de la falta que ha sido. Ya uno sabe que ya esta persona ya no está predicando porque ya no está viviendo cosas, hermano, que se están pasando en los altares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay que alejarnos de ahí, porque tarde que temprano vamos a caer en la misma cosa. Mire, yo a veces anteriormente meditaba en algo, digo yo, gracias al Señor, que el Señor me sacó de donde yo me convertí, en la iglesia donde yo me convertí al Señor. Porque en ese tiempo estaba pasando un proceso bien fuerte. Y digo yo, si yo me hubiera quedado allá,
no sé si yo me hubiera vuelto otra vez a poner pantalones o qué sé yo. ¿Por qué, hermano? Porque tanto y tanto la gente, nadie, hermano, puede decir yo no voy a resistir a esa tentación si está ahí, si en vez de huir. Entonces aquí nosotros tenemos que salir corriendo cuando nosotros vemos que las cosas están mal en una iglesia, pero no corriendo para el mundo. Porque si nosotros hemos tenido una relación con Dios, pues hay que seguir buscando a Dios. Amén, porque si no, tarde que temprano, uno sale embarrado, hermano, con aquel pecado que se está, amén, moviendo en aquel lugar. Poderoso el Señor, amén. Vamos, quería aquí ver aquí en algo que dice, mire cómo dice, ahí donde leía el pastor, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. No es en el 10, es que está estimulada. Mire esa palabra, hermano. Yo estaba pensando en esa palabra. No será, dice, estimulado el hermanito. Hace una pregunta. Estimulado, dice, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dice ahí, o sea, al comportarse el cristiano, haciendo cosas que no debe de hacer, porque la palabra de Dios dice que aún, hermano, somos cartas leídas nosotros. Entonces, si nosotros vemos ¿qué es lo que estamos al estimular? Amén. ¿Qué quiere decir estimular? Estamos nosotros provocando que el hermanito peque. Ajá. ¿Y qué pasa si este hermanito se va afuera? ¿Qué estamos provocando? Que el estado de este hermano, que vaya, si era idólatra, y él mira que el otro cristiano está ahí comiendo, compartiendo, y todavía ahí enfrente, ahí, porque la comida se hacía en los templos. Todo esto se hacía en los templos. Amén, haciendo así igual como hacían la Santa Cena y todo eso, los sacrificios, que una parte en el santuario, una parte para los sacerdotes, otra parte y así dividían, y ellos ahí también. Entonces la carne que les sobraba, esa la mandaban al mercado, un resto se comían, pero comían ahí sentados, el amigo invitaba al otro amigo, pero era porque estaban en la idolatría, o sea, el día de ese santo de mi esposo, de ese demonio. Amén. Era por el día de ese demonio que estaban ahí adorando, era la comedera. Entonces, si este hermano débil miraba a aquel hermanito, entonces él se iba a ir bien fácil. El problema era que al haber aceptado al Señor, la condición de él iba a ser más peor que la primera. Entonces, hermano, le digo que este camino es más, como dicen, derechito de lo que nosotros podemos imaginarlo. Es delicado. Vamos a dejar a nuestro hermano Víctor ahí que él aporte, amén, de lo que hemos estado ahí estudiando. Gloria a Dios, Dios me bendiga, hermano. Gloria a Dios. Viendo aquí sobre los versículos, el 9, el 10 y el 11, que siempre ha estado hablando sobre las viandas, ¿no? Sobre las carnes que se sacrifican. Pero estaba pensando más que todo, que a veces que en el mundo, o más que todo en nuestro país, ocurren estas cosas que invitan a la gente, ¿no?, a un cumpleaños. Y lo primero que hace esa gente es, a veces yo he visto, pues, que les dan un plato de comida a los santos. Pero a veces que ahí también participan cristianos, o los invitan, pues, a veces que ellos no saben, pero primero presentan un plato de comida a los santos. Y después llega uno a participar, uno está participando con el mundo. Y yo creo que ahí hacemos caer, si hay cristianos, si nosotros estamos presentes, hacemos caer a los demás hermanos, porque lo primero que dicen es el siendo cristiano, está participando, no es pecado. Y sabemos perfectamente que Pablo dice que la libertad cristiana no es para que nosotros hagamos todo. Vaya, y así, ahí también hacemos tropezar a la gente que no ha conocido de Cristo. Porque dice, entonces, ¿cómo dicen ellos que hay un cambio en sus vidas si están participando en las reuniones así que hace el mundo? Porque en eso a veces caemos, que tenemos familiares que no son cristianos, tienen cumpleaños o cualquier fiesta, pero a veces que ellos presentan primero la comida a un santo, porque tantos santos que hay, hermanos, así de nombres. Vaya, y nosotros llegamos y tal vez así como dice uno no sabe, pero prácticamente sabemos que si ellos no son cristianos, ellos practican esas cosas. Entonces uno conociendo las cosas de Dios,
hay que pensarlo 2 veces para participar. Amén, hermano, eso. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Víctor. Dios le bendiga más. Amén. Voy a dejar a nuestra hermana Marlene, amén, para que ella aporte un poco ahí de lo que es el 12 y también si quiere participar de lo anterior. Amén. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Amén. Amén. Sí, hermanos, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que han opinado los hermanos. Amén. Es así. Que nos habla debido a que en esta carta, pues la iglesia de Corintios, pues le estaba pidiendo a él, se podría decir consejo, ¿verdad? Porque estábamos viendo desde que empezamos este estudio, ¿verdad? De todo lo que él les estaba hablando, les terminó de hablando sobre el matrimonio y empezó a hablarles sobre lo de sacrificado a los ídolos. En este país, hablando, ¿verdad? De lo que es comida, en este país casi no se ve. Pero como decía el hermano Osman y el hermano Víctor, ¿verdad? En los países de nosotros sí se ve mucho esto. Porque ayer estudiábamos esto en casa, pues, y estábamos compartiendo con mi familia. Y yo les comentaba a mis hijos que allá en nuestros países tienen la costumbre de lo que es cuando alguien fallece, ¿verdad? Que los 9 días, que el cabo de año, que los 7 años y no sé qué cuántas cosas más, ¿verdad? Entonces, mucha gente, porque la familia del difunto, hay unos que son cristianos, hay otros que no, ¿verdad? Y comida hacen tamales allá, ¿verdad? Entonces viene, ¿verdad? Y se junta la familia, ¿verdad? Que en el velorio, que ¿verdad? Hay unos que el que falleció, tal vez no era nada, pero la familia era católica. Porque tuve un caso así, ¿verdad? Hace años, pues partió un familiar cercano y entonces prácticamente no era nada. Entonces, pero la mamá dice que era evangélica. La mamá y el papá eran evangélicos. Entonces, vinieron otros familiares de ellos que eran católicos y dice que les regalaron una misa. Y el difunto, ese ya no estaba por nada, ¿va? Entonces vino la señora siendo evangélica y dijo gracias a la misa y lo fueron a meter a la iglesia católica, ¿va? Entonces ahí se deriva este ejemplo que me hacía recordarme de esta escena, ¿verdad? Ahí es donde vemos eso, lo que está hablando Pablo aquí, ¿verdad? Que ellos siendo evangélicos aceptaron la misa y fueron a meter el cuerpo del hijo a la iglesia católica, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos que si ellos eran evangélicos, por qué iban a hacer tal cosa? Ellos fueron a la iglesia católica y participaron de todo lo que se hizo en ese momento, ¿verdad? Siendo ellos evangélicos. ¿Qué pensó las demás personas? Y yo no era nada, ¿verdad? Pero, o sea, uno se queda como que, wow, pero entonces estos van a las 2 iglesias entonces se vale todo esto en los evangélicos. Y ese viene a ser un punto de que porque hay endurecimiento de los corazones de las personas, ¿verdad? Porque uno, hermano, si uno viene a Cristo, uno viene porque tiene necesidad de un cambio. Porque uno viene con una carga que ya no aguanta, porque ya el mundo ya lo tiene a uno ya de tanto, ¿verdad? De ida, y lo trae y lo lleva, ya uno parece chirajo viejo, ¿verdad? Entonces uno ya viene al evangelio porque uno necesita de eso que se predica, de ese cambio, que venga Cristo, que Él cambia, que Él transforma. Entonces uno quiere probar eso, experimentar eso. Pero cuando uno ve tales cosas, me tocó ver también a la señora que decía que era cristiana y allá en Guatemala hay un lugar que se llama San Pedro Ayampuc. Y allá llega mucha gente de Occidente a hacer rituales o ofrendas o que no sé cómo se llamará, para cuando en el mes de noviembre, que ya viene el día de que ellos se celebran el Día de los Muertos, celebran eso, hasta en Guatemala se celebra eso. Entonces, la señora evangélica allá, ellos se juntaban y hacían mucha comida para ir a compartir a la iglesia católica. Y ella siendo evangélica, ella iba a predicar. Entonces allá, y ellos tenían costumbre de llevar unos centavos, me acuerdo yo que le decían el response, ¿no? Algo así se llamaba. Y ellos practicaban eso siendo evangélicos. Entonces todo eso viene uno como a decir, no hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia entre el evangelio, entre la forma que ellos viven el evangelio
¿verdad? No hay, como uno vive en el mundo, no hay ninguna diferencia. Entonces, esto viene a ser tropezadero. Ahora bien, yo les decía a mis hijos, ¿verdad? Eso se ve allá. Por X motivo, a uno le regalaron allá celebran, hacen una misa o saber qué es lo que harán de 9 días. Por X motivo, a usted le regalaron los tamales de los 9 días, ¿uno qué va a hacer? ¿Verdad? Uno va a orar por los alimentos y se los va a... Ahí hay escasez de alimentos, hermanos, ¿verdad? Uno se come los alimentos, ¿verdad? Ahora que si alguien por esos tamales, ¿verdad? Alguien va a decir, se comió los tamales siendo evangélico y uno sabe, ¿verdad? Porque se dice esto, que esto es a conciencia que lo deja. Si uno sabe que uno va a ser motivo para que aquel blasfeme o esté vituperando en su corazón, ¿verdad? O pensamientos que estén pasando por su mente, aunque se quede uno con hambre, no se come los tamales, ¿verdad? No me los como porque para que no peque mi hermano, no me los como, ¿verdad? Pero aquí bien claro dice él que no va a ser más si no come, ni menos si no se los come. O sea que él no está diciendo no coma, porque en la vida, él como que él sabía que en la vida van a pasar situaciones, ¿verdad? Con hambre, el rey David no podía comerse la ofrenda, pero tuvo hambre y se lo comió, ¿verdad? Entonces va a haber situaciones en las que uno va a poder comer y uno tiene la decisión de comer o por conciencia no comer, hablando de comida, ¿verdad? Porque estamos hablando a lo que se refiere de comida. Pero ahora bien, como decía el hermano Benjamín, no solo por la comida hacemos vituperar al hermano. Hay muchas cosas por las cuales uno hace caer, es tropiezo para otra persona. Un caso tan claro que ¿cómo se llama? Que a mí me marcó y eso me marcó de por vida lo que pasó con mis hijos, ¿verdad? Porque vamos a hablar, uno no puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Sí, como usted decía, ¿verdad? No es motivo para que se vayan al mundo. Pero hay casos a casos. Habemos personas que ya no tenemos que correr para el mundo porque hay un fundamento. Ya tenemos cuántos años en el evangelio. O sea, sería vergonzoso que corriéramos al mundo. Si corremos al mundo ya sabemos a lo que nos va a tocar, ¿verdad? Porque ya somos grandes. Pero hay jóvenes, hay niños, hay recién convertidos que no saben. O sea, no se les puede decir si usted se va al mundo. No, es deber del líder dar un buen ejemplo porque es llamado a ganar almas para el reino de los cielos. Pero si el líder está dando mal testimonio y se pasó llevando al recién convertido, ¿verdad? Hay recién convertidos, hermanos. Y si usted está en pecado, si usted tiene otra novia, usted está fornicando, usted está adulterando, usted está cometiendo pecado y lo están viendo los jovencitos, los niños lo están viendo. Ellos crecen con ese concepto del evangelio. Se puede pecar, se puede fornicar, se puede adulterar porque mi líder lo está haciendo. Entonces, si Dios lo perdona a él, me va a perdonar a mí también. Y eso es lo que ellos empiezan a creer. Él lo está haciendo, Dios lo perdona a él, me va a perdonar a mí también. Pero se fue y se fue sin Cristo. ¿Qué pasó? Cuenta le va a dar a Dios de esa alma. Cuenta le va a dar, aquel va a dar sus cuentas ciertamente porque se puso su mirada en él, se apartó. Ahí sí que se perdió. Pero ¿y el líder qué pasó? ¿Será que él no va a dar sus cuentas por las almas que se están perdiendo a causa de su testimonio? Porque ¿qué hubiera sido si el Señor Jesucristo se hubiera arrepentido de dar su vida en el Calvario en el último momento? ¿Qué hubiese pasado con la humanidad? ¿En dónde estuviéramos nosotros hoy? O sea, nos hubiéramos perdido. Porque ¿quién iba a dar su vida por nosotros entonces? Pero Él decidió llegar hasta el final de todo, dar su vida y hacer lo que era necesario hacer para que nosotros nos salváramos. Y el líder no es semejante al pastor, ¿verdad? Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, el pastor es la cabeza, ¿verdad? De esta iglesia, de este cuerpo en Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza del hombre, el pastor es la cabeza de la iglesia.
¿verdad? Entonces tiene que estar conectada la mente del hombre tiene que estar conectada a la mente de Dios y procurar no fallarle al Señor, porque si le falló al Señor, se perdieron las almas y cuenta le va a dar a Dios por eso. Y aquí nos guste o no nos guste, así es. Esto es así. Esto es así, hermano. Entonces, por eso decía, como me estaba poniendo atención a lo que el hermano Benjamín estaba diciendo, no solo es de la comida, es de nuestra conducta. Usted decía, se están formando líderes, ¿verdad? Tiene que ser líderes, pero el líder tiene que hacer su trabajo. Cuando a usted lo contratan en McDonald's para hacer hamburguesas, tiene que ir a hacer ¿qué? Porque si no las hace, no le van a pagar. Usted no está cumpliendo con lo que se le contrató. Cuando uno firma un contrato, dice específicamente para qué es. Si usted no lo hace, yo no lo hago, estamos ¿qué? Faltando al contrato. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros sabemos a qué venimos. Es por eso que el que quiere algún liderazgo, tiene que saber a lo que se mete. Saber a dónde vamos, porque no es solo, se ve bonito. Hoy muchos se pelean porque quieren ser líderes, pastores, quieren ser esto, pero el precio no lo quieren pagar. El precio no lo quieren pagar. Vemos cada día más almas que se pierden que las que vienen a Cristo por el testimonio de los que están enfrente de las obras. No por el de Cristo, porque Cristo ya cumplió con lo que Él tenía que hacer. Él ya lo hizo todo. Él ya no tiene más que hacer. Él ya dio su vida, eso fue lo último, porque ¿qué más iba a dar? Era la vida la que tenía que dar. Y encomendó esta obra a los que le sucedían, ¿verdad? A sus sucesores. Entonces, ¿en dónde está que están cumpliendo lo que Dios les mandó a hacer? No lo están haciendo. Y es por eso que aquí dice que nuestra libertad, pero mirad que nuestra libertad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. Porque una cosa es tener libertad, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Son dos cosas que suenan parecidas, pero que son diferentes. Entonces dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Quién murió? Entonces el pastor no murió, el líder no murió. Entonces, ¿por qué no le da el ejemplo que Cristo dejó? Porque esas almas no le pertenecen. Esas almas el Señor se las tiene prestadas en la iglesia para que sepa hacer su trabajo y llevarlas. El trabajo del pastor es como un guía, irle enseñando el camino, ¿verdad? Porque va a venir mucha gente que no tiene ni una idea del evangelio. Como ir a un país desconocido, ¿verdad? Viene un guía turístico y le dice, mire, aquí es esto, ahí está aquello, allá está aquello, allá está aquello. Y el trabajo de él es mostrarle todo. Como un maestro a un alumno, ¿verdad? Le enseña a leer y a escribir. Y llega un momento que el niño va a empezar a hacerlo por su propia cuenta. Y así sucesivamente hasta que se va a graduar. ¿Verdad? Cuando se va a graduar el cristiano es cuando Cristo venga. Pero entonces ahí tiene que el pastor decir, aquí te entrego como los talentos, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí está lo que me diste y para gloria del Señor multiplicado. Pero imagínese que le dieron 5 almas y no entregó ni una, aún ni la de él, porque se está perdiendo también. Entonces es una situación que deja mucho de hacer conciencia a este estudio, porque no se trata solo de comer, amados hermanos, de la comida, sí es cierto, pero esto encierra todo lo que es el evangelio. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, ¿verdad? Si mi pecado, ¿verdad?, le es tropiezadero a otra persona, pues no voy a pecar más. No lo voy a hacer para que mire cómo estoy caminando y quiera caminar igual que yo en el evangelio. Porque, hermano, hay de aquel, como decía la hermana, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, dice el Señor. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Es mejor, yo
yo en lo personal, ¿verdad? Yo, un consejo que aquel que ha sido tropiezo para alguno, que mejor orar para que esa alma se restaure, porque si no, hermano, cuenta vamos a dar a Dios por cada persona que vayamos tumbando en este camino. Amén. Que el Señor le bendiga y el tiempo con mi hermana. Dios bendiga la vida de nuestra hermana. Dios la bendiga más. Amén, bendito Dios. Mire lo que dice ahí en Mateo, referente a lo que la hermana estaba hablando y referente pues al texto también que lo que estamos meditando, porque mire, hay diferentes, amén, puede ser causa de tropezadero, amén, para los cristianos, amén, para los incrédulos. Primero, amén, puede ser nuestra hipocresía. Mateo 18, vamos ahí a ver quizás ahorita le digo, el 6, vamos a ver ahí en el 6, 18, el 6, mire, pueden haber, amén, conflictos, por ejemplo, lo que es uno como cristiano, puede ser tropezar a otro, como decía el hermano, por la hipocresía de uno, por el mal comportamiento, porque mire cómo dice ahí el 18:6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Pero mire ahora, Jesucristo ahí en el 7 da una advertencia de la tentación, o sea, el mundo. Pero hay de nosotros que somos cristianos y somos provocando esto. Dice, hay del mundo y los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de dolor de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Mire cómo dice ahora ahí en el 10. Ahí Jesús advierte contra el menosprecio, amén, a los demás. Se dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, nosotros, por nuestra manera de comportarnos, por menospreciar a un pequeño, por eso nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Porque hay gente, hermano, que viene necesitada de que uno le dé un abrazo. Una alma, una mujer que le dé un abrazo a otra mujer o un varón que también le diga, mira, siga adelante, o si es nuevo, venga, lo seguimos esperando, Cristo le ama. Palabras y darle un abrazo a los varones. ¿Por qué? Porque usted no sabe esta gente cómo viene. Pero que si el hermano, vaya como cuando viene este muchacho aquí, pero y si nosotros tenemos... que ¿para qué lo vamos a abrazar? No, es necesario, hermano. ¿Por qué? Porque por un abrazo muchos se han convertido al Señor. Pero a veces vemos las personas que andan mal vestidas o que huelen mal y no los queremos nosotros abrazar. El Señor dice, porque como quiera es alma. Es un alma que puede el Señor al venir a escuchar la palabra de Dios, Dios un momento puede tocarlo. No hay imposible. Entonces, hermanos, son muchas las cosas. Por cosas a veces que uno cree que son tan sencillas. No digamos ya semejantes cosas que se ven en un cristiano. Adulterios, fornicaciones, habladerías, pleitos entre los hermanos, divisiones. Mire, hermano, eso marca a la gente. Marca a la gente. Porque yo con mi familia, ¿cuál es el problema? Porque todo el tiempo han visto mal testimonio del vecino, del otro vecino, que pasan allá y que luego están ahí hablando del otro y como vecinos todos, y ahí entonces mi familia escucha. Entonces aunque uno le diga no le ponga la mirada, pero como no tienen todavía un encuentro con Dios, entonces a uno solo le queda orar y uno dice, pero Dios mío, ¿hasta cuándo como cristianos nos vamos a arreglar? Pero el problema es que ahorita la gente puede hacer lo que sea, pero va a haber un día que vamos a darle cuentas a Dios por cada alma que se pierde, porque dice el Señor que dice que la sangre, si el atalaya fuera enviado y no habla la palabra como Dios se la mandó y se queda callado, el atalaya es alguien que va a predicar, alguien que está anunciando si hay peligro para que aquella gente no vaya a perecer. Es el evangelio, hermano. Hablar las buenas nuevas. Pero ¿y qué? Si va a hablar las buenas nuevas y después se vaya a comerse tacos al pastor
o al líder, o al otro hermano, o la otra hermana, o hablar del hermano de esta congregación hablando del otro de allá, o del de allá, de acá, hermano, eso es feo. Porque se supone que somos un cuerpo en Cristo. Uno se duele, hermano. No sé si a usted le pasa, pero cuando le pasa algo a alguien de otra iglesia, uno se duele. Porque es parte del cuerpo de Cristo. Somos un remanente aquí, otro remanente allá, otro por allá, pero somos parte del cuerpo. Entonces uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a estar con esos pleitos? ¿Por qué? Porque esa es obra del enemigo. Voy a dejar a mi hermano, amén, para que explique el 13, el hermano, lo vamos a dar una parte, el hermano Jorge, amén. Ni sé qué horas son, hermano. Mejor que no sepamos. Amén. Vamos a ser un poco breves, ¿verdad? Para aportar algo, porque ya se habló bastantito, ¿verdad? De esto y todo muy acertado, ¿verdad? Del 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, ahí como ya explicaba la hermana Marlene, ¿verdad? Que si uno, ¿verdad? Comiendo algo va a ser pecar al débil, pues mejor no comerlo, ¿verdad? Pero quería yo para los jovencitos, ¿verdad? Que a veces ellos nos oyen hablar, tal vez hablamos muy rápido o decimos palabras que ellos no entienden, porque Brian nos dijo una vez que yo no entiendo tu español, dice, ¿verdad? Entonces, yo creo, puede ser, porque a veces nosotros, como es el idioma de nosotros, pues lo hablamos rápido y con las palabras que nosotros sabemos, ¿verdad? Y ellos pues tratan la manera de seguirnos, así como si alguien está hablando inglés, nosotros tratamos la manera de seguirlo, pero en cierta ocasión nos vamos a perder de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, yo creo que les pasa un poco lo mismo, porque ellos están más acostumbrados a hablar el inglés que el español, porque si los vemos entre de ellos, solo inglés hablan, ¿verdad? Y ya les tendríamos que haber parado eso, que se hablen entre ellos también español para que crezcan en español, porque inglés lo hablan ellos en la escuela. Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino que el asunto es que si les preguntamos a ellos sobre la conciencia, los jovencitos, ¿saben qué es la conciencia? ¿Verdad? Entonces, a ellos, ¿verdad? Si uno ya nos ponemos a hablar y dice, es que no hay que hacerlo por conciencia. Entonces ellos oyen la palabra y conciencia, pero en sí no están entendiendo el significado, ¿verdad? Entonces, la conciencia para los jovencitos, demos el caso, ¿verdad? Que espero que me escuchen los jovencitos. Ustedes, ¿verdad? Hicieron algo y ustedes lo saben, ¿verdad? Que lo hicieron mal. Por lo menos le quitaron $10 a su mamá de su cartera, ¿verdad? Entonces se fueron a la tienda, se lo gastaron y se los terminaron, ¿verdad? Se desaparecieron. Pero su mamá el otro día, a los 3 días, 4 días, no sé, pregunta, se me perdieron $10, ¿y quién los agarró? Y dice el que los agarró, ¿verdad? Yo no fui, ¿verdad? Entonces, yo no fui, bueno, la mamá dice, él no fue. Y pregunta a otro, no fui, y nadie fue, entonces dice la mamá, tal vez los perdí por otro lado. Pero el que los agarró, hay algo que no lo está dejando en paz. Eso es la conciencia. ¿Amén? ¿Me entendieron un poquito? Eso es la conciencia. ¿Amén o no amén? Okay. Eso es la conciencia. Eso que nos hace sentir mal. Ahora cuando decimos es que ese no tiene conciencia, es cuando se robó los $10, le mintió a su mamá y le dio igual. ¿Verdad? Me da igual, no sintió nada, se lo robó y ni siquiera se sintió mal porque se lo robó y no dijo, ay, yo me robé esos $10 y tal vez a mi mamá le iban a servir para algo. No, él dijo,
me lo robé, me lo gasté, me los comí, ya, listo, mi mamá tiene más. Ese ya no tiene conciencia, ¿verdad? ¿Entendieron, jovencitos? Bueno, eso es. Ahora los débiles, ¿verdad? Para ellos también, los débiles, porque aquí dice también, vamos a estar leyendo en Romanos 15, ¿verdad? El número 1 leyeron también así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí habla de los dos, de los débiles y de los fuertes. Pero vamos a hablar vamos a tratar la manera de explicar de los débiles, ¿verdad? Bueno, un débil, siempre ponemos al débil como que el nuevo, ¿verdad? Que ha llegado a la congregación, ¿verdad? Pero a veces fíjese que haya gente, digamos que ya tiene bastante tiempo en el evangelio y sigue siendo débil. Amén. O seguimos siendo débiles, ¿verdad? Para echarnos en cuenta todos, ¿verdad? Entonces, el débil no tiene que ser solamente el nuevo. Puede ser que sí, por no doctrinarlo bien o algo, ¿verdad? Pero también el antiguo estar en el evangelio puede ser débil, ¿verdad? Bueno, nosotros, ídolos, ¿verdad? Estamos hablando también de los ídolos, de las viandas. Ídolos. ¿Qué es para nosotros los cristianos un ídolo? ¿Alguien me puede decir? Exactamente. ¿Y qué es una estatua para nosotros? Algo de yeso. ¿Y qué es el yeso? En lo espiritual no es nada. Entonces, ese es el fuerte. Que aquí dice, ¿verdad? En el 8, ¿verdad? En el 8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, en el 4 es, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, ahí el fuerte ya sabe que aunque un ídolo no es nada, ¿verdad? Para nosotros es cero, no es nada. Entonces, cuando sacrifican comida a los ídolos, o sea que simplemente no están haciendo nada. Con la comida no están haciendo nada, la comida la están dejando intacta. Nosotros no la comemos y tranquilos, ¿verdad? Pero el débil no, porque lo que pasa es que tal vez si el débil, como estaban hablando los hermanos, que por lo menos en los países de nosotros, cuando hacían estos ritos, ¿verdad?, que sacrificaban la comida a esas imágenes, a esos ídolos, ¿verdad? Ellos lo hacían creyendo y poniendo la fe en esas imágenes, en esos ídolos. Entonces, para ellos no es como para nosotros, ¿verdad? Para ellos sí es algo que piensa, como que para ellos es algo que tiene vida y que les puede hacer un milagro, les puede hacer un favor, ¿verdad? Entonces, esos son los débiles. Esos son los débiles. Nosotros somos, gracias a Dios, los fuertes y esperemos que así lo seamos, ¿verdad? Entonces, somos los fuertes porque para nosotros un ídolo simplemente no vale nada. Y si alguien sacrifica comida a esos ídolos, no pasa nada para los fuertes. Pero si es ocasión de hacer pecar al hermano, pues simplemente nosotros dejémoslo de comer, dice aquí, ¿verdad? No lo comamos para no hacer pecar al más débil, ¿verdad? Y como decía la hermana Marlene, poniéndolo ya, aplicándolo en lo espiritual para nuestra vida, ¿verdad? Se ven en muchas iglesias, gracias a Dios aquí no, ¿verdad? Pero en el púlpito, en el ministerio de alabanza, vemos que
están pasando a los altares desordenadamente, con pintura, con las cejas así depiladas, los labios pintados, el pelo pintado, con pantalones, vestidas con falda. O sea, en lo espiritual, ellos están comiendo la comida para los ídolos, ¿verdad? Y están haciendo pecar al débil. Amén. Dios les bendiga, eso tenía que aportar yo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios le bendiga más. Bueno, yo tenía más que aportar, pero me van a sacar si me sigo. Que Dios me lo bendiga, hermano. Y ya sabemos, amén, que solamente hay que orarle a Dios para que nosotros no hagamos tropezar al hermano. Caminar, amén, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y muchísima paciencia, amén, para que podamos ayudarle al más débil y tener palabra de consejo, amén, y fortalecidos en el Señor, porque solamente en el Señor es que nosotros vamos a poder alcanzar la madurez, amén, que nosotros necesitamos. Y como decía el apóstol, somos nosotros cartas leídas. La gente está viendo de verdad si somos cristianos, porque hay un diablo que está allí viéndonos cómo nosotros le fallamos a Dios. Amén. Así, hermano, que Dios me lo bendiga. La paz de Cristo, nuestro pastor, que